Vamos a empezar entonces. La enfermedad de Graves-Bassett. Vamos a empezar con la enfermedad de Graves-Bassett. Acá vemos cómo se observa una paciente que tiene exoftalmos, ¿verdad? Es una mujer con hipertiroidismo, con una mirada con ojos muy abiertos y fijos, ¿verdad? Por la actividad simpática, que es la característica de este trastorno. En la enfermedad de Graves, las causas más importantes de hipertiroidismo es la acumulación del tejido conjuntivo laxo detrás de los globos oculares, que le da ese aspecto de ojos saltón, de ojos protuberantes, ¿verdad? Acá en la macroscopía podemos ver una glándula tiroides que está aumentado de tamaño, muy simétrico. Y en la microscopía podemos ver cómo la glándula tiroides, o sea, contiene sus características normales, tiene el coloide y incluye la presencia de células foliculares que tienen un aspecto de células cúbicas acilíndricas que están con un poco de hipertrofia, que revisten los folículos tiroides. Y como en esta enfermedad se utiliza mucho el coloide, entonces lo que hace es que tiene una tendencia a aparecer medio como de vacío en las regiones de contacto con la superficie apical de las células foliculares. ¿Ven estos redonditos que parecen un aspecto vacío que están alrededor de las células foliculares? Es una característica de la enfermedad de Graves por el uso de coloide que le da, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el bocio multinodular. Acá tenemos un paciente en donde se presenta como un agrandamiento indoloro en la parte anterior del cuello. Esto tiene como dijimos, es indoloro y tiene un aumento de tamaño de manera lenta, o sea que para que llegue a este tamaño tuvo que haber pasado muchos años, unos 20 años aproximadamente, porque esto tiene más o menos como 10 centímetros, ¿verdad? En la macroscopía vemos que se ve una tiroides, está aumentada de tamaño, que se presentan con áreas quísticas y áreas firmes también. Acá vemos un poco de áreas de hemorragia. Y en la microscopía lo que vamos a ver es un aspecto variable. Vamos a encontrar folículos de todos los tamaños. Vamos a encontrar microfolículos pequeños. Vamos también a ver folículos muy grandes, hipercelulares. Y también vamos a ver folículos muy compactos, pequeñitos, ¿verdad? Que van a tener un epitelio plano. Entonces la característica del bocio multinodular es esto, que tienen los folículos de distintos tamaños que pueden variar ampliamente sus tamaños. Luego tenemos la tiroiditis de Hashimoto, que esta tiroiditis generalmente presenta un aumento difuso de tamaño, aunque no siempre pasa eso, a veces solamente puede haber un aumento de tamaño localizado. En esta enfermedad lo que vamos a encontrar una inflamación extensa. Una inflamación extensa del parénquima por un infiltrado inflamatorio crónico mononuclear. Van a incluir linfocitos pequeños, células plasmáticas y la característica que vamos a ver, centros germinales muy desarrollados. Y al tener estos folículos muy desarrollados, vamos a ver que atrofian los folículos normales que están acompañados adyacentemente, ¿verdad?
Otra característica que tiene esto, acá como vemos en la imagen, aparte del infiltrado mononuclear y el folículo linfoide bien desarrollado, lo que vamos a encontrar son unas células que se llaman células de Hürthle, que se caracteriza por un citoplasma bastante eosinófilo y granular, que va a estar bastante bien agrandado en comparación con su núcleo. Luego tenemos la tiroiditis de Kervin, que esta, a diferencia del otro, a lo que nos dijimos de esto es que se puede, al quitar la parte del tiroides, puede salir perfectamente, no es que se quede adherida a sus zonas adyacentes. Luego tenemos la tiroiditis de Kervin, que es una enfermedad que puede tener un aumento de tamaño, puede ser unilateral o bilateral, y que está firmemente unida a su cápsula, ¿verdad? Y a diferencia, como dijimos, este sí puede estar adherida a las estructuras adyacentes. Los cambios histológicos dependen de si están al comienzo, no hay tanta fase inflamatoria, o sea, generalmente solamente hay una fase inflamatoria activa donde se ven solamente neutrófilos, pero luego en su estadio más avanzado lo que vamos a ver son linfocitos y macrófagos activados, que van a ser como células gigantes de cuerpo extraño, ¿verdad? Que le van a dar esa denominación de tiroiditis granulomatosa. Entonces, lo que le caracteriza a esta enfermedad es una inflamación marcada con granulomas mal definidos, ¿verdad? Y que contienen las células gigantes de cuerpo, de tipo cuerpo extraño, y también se puede ver una fibrosis acá, como vemos. Luego tenemos la tiroiditis de Riedel. La tiroiditis de Riedel es una tiroiditis crónica en la que el parénquima tiroideo está totalmente reemplazado por un tejido fibroso denso. Acá podemos ver cómo no se observa más nada de tiroides normal, no vemos los folículos linfoides, no vemos nada de coloide, solamente vemos una fibrosis densa que ocupa todo el parénquima. Acá podemos ver las fibras de colágeno, que es lo que le hace esa fibrosis densa, que le da un aspecto de tejido fibroso y alinizado, y las células inflamatorias alrededor. Este tejido fibroso y alinizado y las células inflamatorias reemplazan completamente a las glándulas tiroides. Luego pasamos ya lo que es lo maligno. Primero vamos a ver lo más común, que es el carcinoma papilar de tiroides. Acá podemos ver una macroscopía, como se ve en su aspecto macroscópico, que tiene estructuras papilares ya distinguibles a simple vista. Acá vemos un nódulo que puede haber en partes sólidas y en partes más friables, que le hacen este aspecto de estructuras papilares. Así como se ve en la macroscopía el carcinoma papilar. En la microscopía se caracteriza por tener los núcleos que le producen un aspecto de vidrio esmerilado, se le dice, o también como tiene una cromatina dispersa, se le dice que tiene un aspecto claro o como de núcleo vacío, ¿verdad? Y también se le llama de un aspecto de vidrio esmerilado, o también se le puede denominar núcleos con ojos de la huerfanita Annie, por el dibujito que tenía esta
característica de el ojo vacío en el medio blanquecino. Como vemos acá, esa es la característica principal. Si se fijan con todo el resto de los núcleos foliculares, todos tienen una coloración. Como ven, son bien redonditos, son bien basófilos. Entonces es muy fácil distinguir lo que es el carcinoma papilar, porque aparte tienen como estas papilas sueltas acá con su eje fibrovascular, y lo más importante son el aspecto de su núcleo en vidrio esmerilado o su aspecto en núcleo vacío, ¿verdad? También acá, como vemos, la flecha amarilla señala que tiene un surco intranuclear, que también se le llama como en gránulos de café, que también es característica del carcinoma papilar. Y acá la flecha azul lo que me señala es una pseudoinclusión, porque no es una inclusión verdadera. Se le dice es como una invaginación del citoplasma, que parece como una inclusión intranuclear, pero en realidad, como es el citoplasma que se invagina, es en realidad una pseudo-inclusión nuclear. Entonces, las características del carcinoma papilar de tiroides es su núcleo vacío, su surco intranuclear y sus pseudo-inclusiones. También, acá no creo que no se ve en esta imagen, pero la característica también principal es los cuerpos de samoma, que son como una calcificación concéntrica que se ve acá. Pero ya se ve bien acá como las estructuras son papilares, como en la macroscopía, estructuras papilares con su eje fibrovascular, sus núcleos vacíos, su pseudo-inclusión y sus surcos intranucleares. Luego tenemos lo que es el carcinoma folicular de tiroides, que en este sí es muy difícil de ver, de distinguirlo macroscópicamente con lo que es un adenoma folicular, porque macroscópicamente es un nódulo bien delimitado, un nódulo solitario, que generalmente están bien circunscriptos y están bien circunscritos dentro de la cápsula. Entonces, en estos casos lo que se hacen son múltiples cortes, ¿verdad? Y se incluye tiene que haber 10 cortes, incluyendo la cápsula. Entonces, solamente microscópicamente vamos a ver que realmente hay una infiltración, una invasión capsular acá dentro de la cápsula. También lo que tenemos que buscar mucho acá es si hay una invasión vascular, que nos va a garantizar también que realmente es un carcinoma y no solamente un adenoma, que son los que nos hace para hacer su diagnóstico diferencial. Luego tenemos este carcinoma, que es bastante agresivo, que es el carcinoma medular de tiroides, que es como un nódulo solitario de color beige blanquecino, que va generalmente de color marrón. Es bien delimitado, y la macroscopía varía más o menos de marrón a amarillo prácticamente. Este patrón puede tener, en la microscopía puede tener varios patrones. Pueden tener, como se ven acá, células fusiformes, poligonales, que acá, como se ven, forman nidos. Pueden también formar trabéculas, y como ven acá también pueden hacer como túbulos. Lo que le caracteriza al carcinoma medular son estos depósitos de amiloide, que son unos depósitos amiloides acelulares que están alrededor de las células malignas, ¿verdad?
Que lo que hacen estos depósitos amiloides es la calcitonina, es lo que forma estos depósitos, que es un depósito acelular bastante eosinofílico, que es lo que le da la característica a este tumor. Luego tenemos lo que es lo que se llama el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es un síndrome que también se lo denomina adrenalitis hemorrágica, que esto es una urgencia médica. Generalmente suele presentarse en el contexto de una septicemia meningocócica fulminante y se caracteriza por una hemorragia suprarrenal bilateral masiva y que también lleva con consecuencia una insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces lo que pasa acá es que los pacientes desarrollan rápidamente un shock hipotensivo, hacen una coagulación intravascular diseminada y se van al coma, ¿verdad? Y suele ser mortal en un plazo de 24 a 48 horas en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y se da más en niños y bebés. Acá, como vemos que la suprarrenal está totalmente reemplazada por hemorragia, como dijimos, una hemorragia masiva bilateral. Y en la microscopía también vemos que hay una hemorragia reciente que ocupa todo el parénquima. Es totalmente transmural, como vemos acá. Obviamente vamos a darle las dos imágenes, ¿verdad? La macroscopía y la microscopía. Bueno, luego nos vamos a lo que es la vulva. Acá lo que vemos es el líquen escleroso, que generalmente se da en mujeres de mediana edad o ancianas. Acá se ve como una coloración blanquecina a la macroscopía. Y en la microscopía lo que vamos a ver es, como ven acá, es un adelgazamiento de la epidermis, y todo lo que es la parte dérmica vamos a ver que son como haces anchos de colágenos y alinizados en la dermis, y tienen como focos de infiltrado linfocítico en forma de bandas. Pero lo que más llama la atención acá es lo que es la hialinización. Entonces vemos lo que son los colágenos, los ácidos eosinófilos gruesos de colágeno y los vasos dilatados que se ven acá. También podemos ver un adelgazamiento de la epidermis y una hiperkeratosis que acá ya no se ve, pero también que suele tener, ¿verdad? Pero lo más importante para el diagnóstico es que sepan distinguir acá los ácidos eosinófilos gruesos de colágeno. Luego acá tenemos lo que es el condiloma, que puede estar en cualquier parte de la parte genital. Acá vemos lo que se observa en la vulva, que son como lesiones pequeñas, pápulas, ¿verdad? Rojizas, que se ven acá. Y lo que vamos a ver en la histología es cómo se van apareciendo estos coilocitosis acá, que son como efectos citopáticos virales que le dan el HPV, y los coilocitos pueden ser variables, ¿verdad? Pueden también haber células binucleadas, acá no se observa bien, pero lo importante es la coilocitosis en la microscopía, ¿verdad? También vamos a ver, si vemos el menor aumento, vamos a ver que hay una papilomatosis acá y la hiperkeratosis y parakeratosis que está presente. Pero acá lo importante es la coilocitosis de los núcleos que están hacia la luz. Luego tenemos lo que es la PIN clásica,
que es la neoplasia que está dentro todavía de la membrana basal, que se le denomina BIN clásica porque es HPV positivo. Entonces, la neoplasia intraepitelial vulvar, que también se le conoce como enfermedad de Bowen, macroscópicamente se ve como una placa aterciopelada de color rojo, ¿verdad? Y puede estar, generalmente se dan los labios mayores, pero pueden extenderse hacia el peritoneo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos una acantosis bastante pronunciada, una y paraqueratosis que vemos acá. Y lo que más llama la atención es cómo las células basales se van migrando y van llegando hasta la periferia. No vemos más esa diferenciación en la parte de las células luminales. Vemos todas las células basales que llegan hasta la superficie. Entonces, en el BIM vamos a ver la anomalía citológica que va a involucrar todo el espesor total de la epidermis. Y por eso que se dice que está vinculada al HPV, en este caso al HPV 16. Luego tenemos lo que se dice la BIN diferenciada, que es importante porque ahora lo que se relaciona más es si es HPV positivo o HPV negativo, que acá lo que vemos es una acantosis. Vamos a ver una papilomatosis. Acá vemos como las crestas epiteliales van hacia la dermis, van haciendo estas prolongaciones hacia la dermis, y a diferencia de lo que vimos recién, esto sí tiene una diferenciación hacia la periferia. Entonces los núcleos atípicos van a estar agrandados, ¿verdad? Van a ir hasta la superficie, pero acá vamos a ver una diferenciación hacia la luz, ¿verdad? Las células atípicas van a estar más en la parte basal. Acá vemos que las células atípicas son las células basales y que le dan este aspecto de papilomatosis y acantosis hacia la dermis, que vimos con la diferencia anterior que las células basaloides llevaban hasta la periferia, ¿verdad? Luego ya tenemos lo que es el carcinoma vulvar. En el carcinoma vulvar lo que tenemos que distinguir son también porque dependen si son HPV positivo o HPV negativo. Entonces lo que vamos a ver, vamos a distinguir si es un carcinoma basaloide o un carcinoma escamoso queratinizante. Generalmente los carcinomas escamosos queratinizantes son HPV negativo y los carcinomas basaloides van a ser HPV positivo. El carcinoma escamoso que vemos acá a la derecha es como un carcinoma escamoso de cualquier parte del cuerpo, como ya fuimos viendo, similar a los anteriores, en donde se ven así grupos unidos de células escamosas que infiltran, acá como ven, infiltran en la dermis y tienen su queratinización en el centro. Pueden estar bien diferenciadas o se logra de acuerdo si se parecen a las células escamosas normales o si tienen, son más, cuando van a hacerse menos diferenciadas, ya van ampliando el grado. ¿Verdad? Esto, por ejemplo, es una bien diferenciada, es como un grado 1. Entonces esto se puede observar perfectamente con un carcinoma escamoso queratinizante, porque vemos los nidos de células escamosas que también tienen su diferenciación y su queratina anómala en el centro. Sin embargo, el carcinoma vulvar basaloide, vemos que tiene las células basales van migrando
hacia la luz y van ocupando totalmente todo el espesor, como vimos hace rato. Y generalmente la diferencia con la intraepitelial es que en el carcinoma basaloide obviamente ya va a haber infiltración y también va a tener esta necrosis central. Si bien vamos a ver a menor aumento esta imagen, vamos a ver que es totalmente infiltrante, que está totalmente reemplazada todas las células por células basaloides, todas tienen el mismo tamaño, todas son pequeñas redondas y azules y todas migran hasta la periferia y tienen esa característica de esta necrosis central, como le dicen. Bueno, y acá vemos cómo se va este ya es el cuello uterino y vamos a ver la neoplasia cervical intraepitelial. Recién lo que estamos viendo es la neoplasia intraepitelial del BIN. Ahora vamos a lo que es cuello uterino. Entonces acá tenemos una esquemita donde va pasando el aspecto normal de un cervix, de un cuello uterino, donde se ve que tiene una célula plana estratificada, normal, ¿verdad? Y acá vemos cómo se van haciendo atípicas, ¿verdad? Sin 1, en el signo 1 hay una displasia leve, que quiere decir que las células se van haciendo displásicas y no llega todavía hasta la mitad media del espesor. Luego tenemos lo que es sin 2, que ya vemos que la displasia ya supera, va por encima del tercio inferior del espesor del epitelio, y luego lo que es sin 3. Lo que es sin 3 ya vemos como la displasia epitelial ya agarra todo el espesor del epitelio. Entonces acá tenemos arriba lo que es como se ve un epitelio normal, un sin 1, que es una displasia de bajo grado, que vemos que las células malignas y hipercromáticas van llegando solamente hasta el tercio inferior. Luego vemos que acá las células atípicas ya llegan hasta el tercio medio y cuando llegan hasta la luz ya decimos que es sin 3. Entonces sí se van clasificando las neoplasias cervicales intraepiteliales. Acá, sin embargo, ya tenemos lo que es un carcinoma escamoso. Acá tenemos una fotografía de una muestra macroscópica en donde se ve una masa hemorrágica polipoide que sale por el cuello uterino, que sale por el orificio externo. Y en la microscopía se ve lo que es, que salió un carcinoma escamoso queratinizante, bien diferenciado, como vemos acá, son nidos, otra vez nidos de células que infiltran toda la dermis, que vemos que tiene alrededor un filtrado inflamatorio, pero todavía es que es bien diferenciado porque vemos que las células se van diferenciando todavía hacia la luz y hacen como esta queratinización anómala en el centro. Luego seguimos con lo que es cuello uterino. Acá vamos a ver qué es lo que sale. Es lo que veíamos recién, es lo que era el epitelio escamoso. Ahora es lo que tenemos, son las glándulas. Entonces a esto se le va a llamar adenocarcinoma. El adenocarcinoma del cuello uterino se caracteriza por la proliferación del epitelio glandular, que ya acá podemos ver que está compuesta por células endocervicales malignas. Podemos ver que los núcleos ya son grandes, hipercromáticos, que tienen un citoplasma relativamente, la relación núcleo-citoplasma está alterada, es más núcleo, vemos que perdieron la polaridad, los núcleos no están más en la parte basal, como vemos acá si se comparan lo que es las glándulas normales, vemos que las células son altas y los núcleos son pequeñitos, son planos y todavía están en la base de la glándula. Sin embargo,
Acá vemos cómo ya están totalmente, ya perdieron la polaridad, los núcleos son bastante grandes, hipercromáticos, con nucleolos prominentes, vemos mitosis y vemos que está totalmente infiltrado, pero vemos que hace una forma de glándula, todavía no perdieron esa característica de hacer glándulas. Y acá para compararle lo que es el adenocarcinoma in situ, todavía lo que es dentro de la membrana basal, acá podemos ver perfectamente que está todavía dentro de la membrana basal. Entonces, cuando vemos un adenocarcinoma in situ, vemos que las células se van haciendo displásicas, se van haciendo más hipercromáticas, con nucleolos prominentes, y van perdiendo la polaridad, van haciendo esa pseudo, van yéndose la luz. Entonces vemos que acá es un adenocarcinoma in situ todavía. Vemos que son los núcleos hipercromáticos, pero todavía todos están dentro de la membrana basal. Y luego cuando ya es un infiltrante, vemos que es totalmente distinto. Las células son mucho más grandes, perdieron totalmente su polaridad, los núcleos ya migran hacia la periferia y están dentro de la dermis. Entonces ven perfectamente que es un carcinoma invasivo. Acá tenemos lo que es, ya vamos a pasar a la parte de útero. Vemos lo que se denomina adenomiosis. Acá vemos una macroscopía que muestra un engrosamiento difuso del miometrio. Esto es un corte transversal del miometrio. Acá está la serosa y acá está el endometrio, y vemos cómo está totalmente agrandado el útero, ¿verdad? Y acá medio que simula el miometrio una neoplasia, porque vemos que hay una diferenciación de coloración, pero que vemos que son medio áreas quísticas. Entonces lo que vamos a ver en la microscopía, lo que se denomina adenomiosis, se define como la presencia de tejido endometrial en la pared del útero, ¿verdad? O sea, en el miometrio. Tiene que estar bien el miometrio y tiene que estar separado de lo que es el endometrio per se, ¿verdad? Tiene que estar más o menos como a 2 o 3 milímetros como mínimo para decirle que esto es una adenomiosis y que está separado realmente del endometrio. Luego tenemos, como vimos acá, lo que era adenomiosis, como que se denomina adenomiosis cuando está dentro del útero, pero cuando está fuera del útero se le denomina endometriosis. En este caso va a ser una endometriosis ovárica, que también se le llama quiste de chocolate, porque a la macroscopía se observa así. Es una gran masa quística que tiene un color marrón en el centro, está lleno de material marrón fiable. Entonces se le dice que es un quiste de chocolate, tiene aspecto achocolatado, como vemos acá. Y a la microscopía, acá tenemos lo que es un estadio temprano. En el estadio temprano todavía se puede ver un revestimiento endometriósico. Acuérdense que todo lo que es endometriósico es endometrio ectópico. Entonces acá tenemos que ver lo que es todavía el epitelio del endometrio. Entonces acá vemos todavía revestimiento endometrial, y acá más abajo vemos el estroma, están todavía intactos dentro del ovario, ¿verdad? Después podemos ver aparte focos de hemorragia reciente, y podemos ver también algunos macrófagos cargados de hemosiderina. Sin embargo, en el estadio tardío vamos a ver, ya se va a perder ese epitelio endometriósico, y solamente lo que vamos a ver es ya la hemorragia tardía y los macrófagos llenos de hemosiderina. Pero también, si vemos estas características de hemorragia más macrófagos llenos de hemosiderina, también podemos hacer el diagnóstico de endometriosis ovárica.
o quiste de ovario. Luego pasamos a lo que es endometrio. Acá podemos ver una hiperplasia endometrial sin atipias. Acá tenemos como ejemplo cómo se ve una glándula proliferativa normal, que vemos que es bien redonda, su lumen es bien redondeado y sus núcleos están todos hacia la parte basal. No hay todavía pseudoestratificación, no hay nada. Están todos bien en la parte basal. Entonces, cuando llamamos glándulas con hiperplasia sin atipias, lo que vamos a ver es solamente una hiperplasia de células, ¿verdad? Acá podemos ver de los núcleos, ¿verdad? Acá vamos a ver que los núcleos hacen como una pseudoestratificación, pero todavía son bien claros, todavía son medio redondeados. Lo único que vemos es que van haciendo como una pseudoestratificación que va migrando hacia la luz. Y también vamos a ver que la relación estroma-glándula se van a ir acercando más, ¿verdad? Acá podemos ver que hay dos glándulas que están más pegadas, ¿verdad? Sin embargo, si se fijan con la diferencia de esta, es totalmente atípica. Acá sí vemos que los núcleos son totalmente atípicos, son grandes, pleomórficos, con nucleolo prominente, perdieron totalmente la polaridad, y también vemos un acercamiento más entre glándulas, aunque vemos todavía la separación por el estroma, ¿verdad? Pero vemos que ya hay células atípicas en este material. Luego tenemos lo que es ya la parte maligna. Acá vamos a ver lo que es carcinoma de tipo 1 y carcinoma de tipo 2. Acá, por ejemplo, tenemos el adenocarcinoma endometrial endometrioide. Vemos en la macroscopía que es una masa totalmente irregular. Vemos que contiene bordes irregulares, que en este caso ocupa más o menos la mitad del espesor. Vemos que es totalmente heterogéneo, tiene zonas de necrosis, tiene zonas de hemorragia. Y lo que tenemos que acá medir es el espesor, hasta dónde llega la tumoración, ¿verdad? Para hacer el grado de FIGO. En la macroscopía ya le podemos decir que tenemos que decir si llega hasta tercio inferior, medio posterior. Generalmente ahora decimos solamente si abarca el 50% del miometrio o más del 50% del miometrio. Entonces, así para darle tu TNM, ¿verdad? Y su gradación de FIGO te hace de acuerdo a si hace todavía glándulas y se van haciendo más sólidos y hay menos glándulas, ¿verdad? Por ejemplo, en el FIGO grado 1 vemos que acá sí ya es un adenocarcinoma per se, porque vemos que sus glándulas todas son bastante malignas, son hipercromáticas, perdiendo totalmente la polaridad, con núcleo prominente. Vemos que hacen mitosis y vemos que todas las glándulas están back to back, que se dice que están espalda con espalda. Entonces realmente ya es un adenocarcinoma. Pero acá en el grado 1 todavía vemos que hay que todas las células malignas hacen todavía glándulas, ya sea de menor o mayor calibre. Entonces, cuando decimos grado 1 es cuando hay menos del 5% de tumor sólido. Entonces acá, como vemos que hay solamente glándulas, decimos que hay grado 1. Después, si hay una parte del tumor sólida de un 5 al 75%, decimos que es grado 2. Acá vemos, por ejemplo, que la mitad del tumor hace todavía glándulas. Vemos que hacen todavía glándulas acá, y la otra mitad vemos que es totalmente sólida, ya perdieron la luz glandular, ya no se ve que hacen glándulas. Entonces es un grado 2. Y acá vemos el grado 3, donde ya prácticamente ya no hacen glándulas, más del 95% ya es un tumor sólido. Acá solamente en la periferia se ve que quedan algunas glándulas, pero
como cuando la mayoría, o sea, en más del 95% es sólido, ya se dice que es un FIGO grado 3. Luego tenemos lo que es el adenocarcinoma seroso de endometrio, carcinoma de tipo 2. Entonces, lo que vemos acá en su macroscopía, vemos también totalmente un espacio endometrial totalmente ocupado por una tumoración de bordes irregulares, totalmente fiables, de forma papilar, es heterogéneo, que tiene una coloración bastante heterogénea, tiene áreas de hemorragia y también de necrosis. Acá vemos que ocupa prácticamente toda la parte endometrial. Entonces, en la microscopía lo que vamos a ver es un patrón papilar bastante extenso. Sabemos que hace este patrón papilar, ¿verdad? Como que se quedan papilas sueltas dentro de la luz, ¿verdad? Vemos que las células son bastante grandes, hipercromáticas, con nucleolo bastante prominente. Acá vemos mayor aumento, hay una necrosis central, pero vemos perfectamente que hacen estas papilas infiltrativas que están acá sueltas dentro de la luz, ¿verdad? Y vemos que acá hay una mitosis, vemos que las células son totalmente atípicas. Luego tenemos lo que son los tumores estromales, que pueden ser benignos o malignos, ¿verdad? Dependiendo de sus características. Acá, por ejemplo, tenemos una leiomatosis uterina. En su aspecto macroscópico podemos ver que son nódulos totalmente bien delimitados, que son blanquecinos, de un color homogéneo blanquecino, que tiene un aspecto arremolinado en la microscopía. Y en la macroscopía y en la microscopía podemos ver que solamente es una hiperplasia de músculo liso, ¿verdad? Son células de músculo lisos que están uniformes, puestas en fascículos que se anastomosan, ¿verdad? Que hacen como una espiral. Entonces vemos que hay un acúmulo de músculo liso uniforme, puestas en fascículos que están anastomosados en espiral, ¿verdad? Y su citología lo que vamos a ver que las células son delgadas, son alargadas y que tienen una forma de uso, ¿verdad? Siempre la periferia va a ser más delgada que la parte central, pero acá no vemos ninguna atipia, todas las células son iguales y son benignas. Luego ya vemos lo que es la diferencia con un leiosarcoma. La palabra sarcoma ya nos dice que es un tumor maligno, que vemos que que acá vemos que la tumoración ya es bastante irregular, ya no vemos ese nódulo blanquecino bien redondeado y homogéneo, vemos todo lo contrario, vemos que es totalmente irregular, que tiene un aspecto carnoso, es blanquecino, amarillento, y vamos a encontrar sobre todo áreas de hemorragia y de necrosis. Entonces en la microscopía lo que vamos a ver ya van a ser células atípicas. Tenemos que encontrar mitosis, tenemos que encontrar focos de necrosis y hemorragia. Acá, por ejemplo, en este campo vemos las áreas del tumor que tienen necrosis. Acá vemos pura necrosis y acá vemos las células ausadas malignas. Acá vemos como hay una mitosis, otra mitosis, otra mitosis. Y hay que ir contando por campo de gran aumento, ¿verdad? Tiene que haber más de 10 a 15 mitosis en
10 campos por gran aumento para decirle que es un leiomiosarcoma, y aparte tiene que haber necrosis y hemorragia. Acá, por ejemplo, se distinguen perfectamente ya 1, 2, 3, 4, 5, ya hay varias mitosis. Entonces vemos que este músculo liso ya es bastante atípico, ¿no? Luego ya pasamos a lo que es ovario. Acá tenemos lo que es un tumor seroso borderline de ovario. Como saben, el seroso puede ser benigno, borderline o maligno. Cuando es un cistoadenoma seroso benigno, generalmente solamente es un quiste, ¿verdad? Con una sola capa de células planas, ¿verdad? Y acá, sin embargo, en la macroscopía ya vemos que hay numerosas excrescencias papilares complejas, todas de tamaño variable, que van recubriendo la pared de este quiste. Acá se ve la pared del quiste, y vemos que todas las excrescencias se ven hacia afuera, que tienen tamaño variable. Acá se ve perfectamente el ovario porque vemos un cuerpo lúteo. Esto es dentro del quiste, ¿verdad? Y en la microscopía lo que vamos a ver son estos componentes papilares, ¿verdad? Que, que, que quedan sueltos acá en la periferia y hacen como un patrón, pueden hacer un patrón pseudoestratificado. Las células ya no van a ser más todas planas benignas, ya van a querer hacer una pseudoestratificación, ¿verdad? Ya van a tener una atipia citológica mínima, o sea, va a haber un agrandamiento, como ven acá, hay un agrandamiento mínimo de las células, pero todavía va a estar, no va a haber invasión. Todo esto todavía está por fuera del estroma, todavía no va a haber una invasión estromal. Luego ya vemos lo que es un carcinoma seroso de alto grado de ovario. Acá también vemos que esto es un ovario, porque vemos acá un cuerpo lúteo perfectamente. Acá vemos lo que es el ovario, y vemos acá también estas excrescencias que son ya de distintos tamaños, son más grandes. Y acá la diferencia, lo que vamos a ver es que ella tiene una atipia citológica bastante importante. Ya vemos que hay pérdida de polaridad, las células tienen todos distintos tamaños, los núcleos tienen distintos tamaños, los núcleos con nucleolos prominentes, algunos son más alargados, ¿verdad? Y acá vemos necrosis, y esto ya está dentro de lo que es el estroma. Ya no hace más una columna de células serosas simplemente, sino que ya son totalmente células atípicas de alto grado, como ven acá. Ya no hacen así como una hilera, sino que hacen totalmente una estratificación y pérdida de la polaridad. Y toditos núcleos atípicos que se van hasta la periferia. Luego tenemos lo que es un cistoadenoma mucinoso ovario, como ven acá es benigno. Acá simplemente vamos a ver un gran tumor equístico multiloculado a la macroscopía, con paredes bastante finas y lisas, que están recubiertos por un material mucoide viscoso. Y en la microscopía lo que vamos a ver es, como ven acá, si es totalmente benigno el epitelio, las células están totalmente en la parte basal, no tienen ni una atipia, son células cilíndricas con núcleo bien redondo en su base. Luego tenemos lo que es un embarazo ectópico tópico, también suele ser una urgencia, ¿verdad? Acá vemos cómo está agrandada la trompa uterina, y cómo dentro de la trompa uterina va quitando, a veces se ve lo que va a ser el embrión, y otras veces solamente se ve una hemorragia en el centro, en la macroscopía, ¿verdad? Entonces esto lo que tenemos que hacer es hacer un corte y llevar a la microscopía para corroborar realmente que se trata de un embarazo ectópico. Y acá en la microscopía podemos ver perfectamente cómo se ve acá el músculo liso de la trompa uterina. Acá vemos que es trompa uterina realmente, porque vemos
la trompa uterina normal de este lado, y de este lado vemos lo que son las vellosidades coriales. Todo esto son las vellosidades coriales con hemorragia alrededor. Las vellosidades coriales se pueden ver ya sea en la serosa, también podemos ver en la luz o en cualquier parte de la trompa uterina, pero tenemos que sí o sí ver la presencia de estas vellosidades para confirmar lo que es un embarazo ectópico. Acá, por ejemplo, ya está totalmente necrosado, totalmente hemorragia, infartó la parte de la trompa y vemos las vellosidades coriales acá en la luz. Lo pasamos a mama. Acá tenemos un fibroadenoma, que es un tumor benigno que surge del epitelio del estroma de la unidad lobulillar, conducto terminal, ¿verdad? Y vemos macroscópicamente que es un nódulo bien delimitado, con bordes bien delimitados firmes y de un color rosa blanquecino, ¿verdad? Y la superficie es abultada y que tiene una apariencia más o menos de espiral, pero vemos que es totalmente un color homogéneo, ¿verdad? Y es bien delimitado. Y en la microscopía lo que vamos a ver, el aspecto histológico, es solamente la proliferación del estroma y también del epitelio, pero vamos a ver que tiene un epitelio benigno. Lo podemos ver perfectamente que el epitelio es benigno y tiene como este estroma eosinófilo acá, ¿verdad? Vamos a ver que el componente de tejido conjuntivo estromal se va a invaginar en el componente intraductal. Y su diferencia con el tumor piloides mamario es que, bueno, la macroscopía ya es bastante más es blanda, ¿verdad? Parece que tiene varios nódulos, no es un solo nódulo, que parece que tiene un área hemorrágica, pero es todavía bien circunscrito. Y lo que vamos a ver en la microscopía es un tumor bifásico, ¿verdad? Que va a consistir en un estroma mucho más hipercelular y va a tener la parte epitelial, va a tener la forma de hoja, ahí viene la palabra filodes, pero como vemos acá, a mayor aumento, el estroma va a ser mucho más hipercelular, pero el epitelio glandular va a ser todavía benigno. Luego ya tenemos lo que es el carcinoma infiltrante de tipo no especial, el que se usa ahora, el NST de tipo no especial, y que lo que antes llamábamos carcinoma ductal infiltrante porque hace ductos. Entonces sabemos que en la macroscopía puede afectar de cualquier manera, podemos ver, tocar una masa palpable o inclusive podemos ver una retracción del pezón. Y a veces incluso cuando ya es muy infiltrante podemos ver una úlcera acá por fuera. Entonces macroscópicamente podemos de no sentir nada a tener una característica bastante concreta, ¿verdad? Entonces acá al corte vemos que es una tumoración medio estrellada de bordes irregulares e infiltrantes, ¿verdad? A la microscopía se va a ver como una proliferación de células glandulares, ¿verdad? Y que se va a gradar también de acuerdo a si hace todavía glándulas o no, ¿verdad? En el caso de mama se grada todo lo que es el tamaño nuclear, la formación de túbulos y la cantidad de mitosis. Entonces para gradar si es 1, 2 o 3, ¿verdad? Si hace todavía muchos túbulos, si hay mucha atipia citológica y la cantidad de mitosis. Todo eso hay que contar para gradar lo que es el carcinoma infiltrante de tipo no especial. Luego tenemos lo que es el carcinoma lobulillar, que es, podemos ver, tenemos una mamografía que vamos a ver que es una masa totalmente irregular de bordes irregulares, y a la microscopía, a la macroscopía también vamos a ver lo mismo que el anterior. Vemos
una masa totalmente irregular, de áreas más compactas, áreas más fiables, ¿verdad? Y un color totalmente heterogéneo. Y solamente a la microscopía vamos a ver que esta diferencia de los otros no hace ductos, sino que son células totalmente pequeñitas que hacen una en forma de filia india. Entonces vemos que tiene todo el estroma acá y vemos que alrededor del estroma son células atípicas que tienen también, son pequeñas redonditas, pero hacen como esa fila india que tiene acá. Y son también de distintos tamaños, ¿verdad? No hace ni un poco de túbulos. Luego ya tenemos lo que es la hiperplasia prostática benigna. Como sabemos, es un agrandamiento de lo que es la próstata. Tenemos que pesar. Vemos que hay múltiples nódulos de color blanquecinos amarillentos a la macroscopía. Y podemos ver también a veces los quistes, porque vamos a ver que la proliferación de las glándulas, que las glándulas se agrandan y se hacen como hacen como glándulas quísticas, hacen como un quiste, ¿verdad? Se van agrandando y hacen como esta forma arbolizada, ¿verdad? Hace también como una papila, ¿verdad? Hace como un eje papilar que se va apiñando hacia la luz. Entonces, no va a haber una atipia citológica, lo único que vamos a ver es una hiperplasia estromal, ¿verdad? Va a haber una proliferación también de las glándulas, que eso significa que no hay atipia citológica, como vemos acá, todos los núcleos siguen en la base. Solamente hay una proliferación glandular que hacen como una dilatación, que a veces se hacen como unas papilas, unas formas papilares, pero no hay ninguna atipia citológica, ¿verdad? Solamente hay una proliferación de las glándulas y proliferación del estroma. Y podemos ver en el lumen de las glándulas estos cuerpos amiláceos. Sin embargo, en lo que ya es el adenocarcinoma de próstata, en la macroscopía ya vamos a ver, no se puede distinguir muchas veces se puede distinguir, ¿verdad? Porque vamos a ver una zona más amarillenta, podemos ver una zona más amarillenta, generalmente es hacia la periferia, y esto tenemos que incluir para ver realmente al corte si es una adenocarcinoma de próstata, y esto también se grada, ¿verdad? Acá si vamos a ver atipia citológica, vamos a ver las glándulas. Si bien la diferencia de las otras glándulas son bien grandes, bien dilatadas, no tienen ese lumen chiquitito. Sin embargo, en el cáncer de próstata ya vamos a ver que son glándulas apiñadas, que tienen un lumen bien redondeado, bien chico, de distintos tamaños, y tienen una arquitectura más simplificada, no tienen esa arborización que tenían los otros, ¿verdad? Como dijimos, los luces van a ser más redondas y ovaladas, y van a tener ya estas atipias citológicas que vemos acá. Sabemos que tienen más hipercromastía, ¿verdad? Que tienen el núcleo de distintos tamaños, y vamos a gradar de acuerdo al Gleason. Acá se grada por Gleason. Generalmente el cáncer de próstata es muy heterogéneo, entonces se grada en dos partes, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene un Gleason 3, en donde las células todavía solamente se apiñan y son glándulas de distintos tamaños, todas apiñadas, ¿verdad? Con una, obviamente, atipia citológica. Entonces, si todo el ambiente es de este modo, decimos que es un Gleason 3+3. Y siempre ponemos primero el patrón que abarca en su mayor parte. Lo que es abarca en su mayor parte ponemos primero, y el patrón secundario es lo que se ve en menos cantidad, por más que sea más feo, ¿verdad? Entonces, si vemos que en casi toda la totalidad de la glándula hay es Gleason 3, y por ejemplo en una partecita del tumor vemos que este patrón decimos que es 3+4.
y así sucesivamente. Pero siempre ponemos primero el patrón predominante y luego el patrón secundario. Pero siempre tiene que haber dos números en donde la suma de esos dos va a dar el rango del Gleason, ¿verdad? Acá hablemos en Gleason 4, generalmente cuando ya hay áreas creiformes ya son más, ya están más unidas, ya se unen entre sí. Y el Gleason 5 ya vemos que son totalmente anaplásicas, ya son áreas sólidas, ya no se ve ningún área glandular. Luego tenemos lo que es la parte de testículo, ¿verdad? Acá tenemos lo que es el seminoma, testicular, que es el más frecuente, ¿verdad? En donde vemos que son tumores blanquecinos, bien delimitados, bien redondeados y que tienen una coloración blanquecina grisácea pálida, es lobulada y que no va a tener hemorragia ni mitosis. En la microscopía lo que vamos a ver es acá en la parte infiltrante, en lo que es seminoma testicular clásico, vamos a ver células pequeñas, redondas y azules, ¿verdad? De células redondas a medianas, vamos a ver que todas tienen un aumento distinto, ¿verdad? Acá vemos que algunas tienen más hipercromasia, pero se ve perfectamente los nucleolos prominentes y la cromatina dispersa, ¿verdad? El citoplasma generalmente parece transparente y el núcleo generalmente central y tiene uno o dos nucleolos, ¿verdad? Y tiene la parte del citoplasma va a ser más blanquecina, redondeada, ¿verdad? Y acá al lado tenemos lo que es la neoplasia intracelular, intratubular de células germinales, cuando todavía no se convierte en seminoma y vemos que está realmente todavía rodeada por una membrana basal bastante gruesa. Entonces acá vemos ya esta atipia que les mostraba acá, pero todavía está dentro de la membrana basal. Luego tenemos lo que es el tumor del seno endodérmico. Este, sin embargo, va a ser una masa mucho más irregular, más de colores bien heterogéneos, de un color marrón amarillento. Va a haber áreas de hemorragia, también puede haber zonas quísticas, como vemos acá. Es un tumor totalmente heterogéneo, que en la microscopía puede haber varios patrones. Pueden tener un patrón reticular, un patrón microcítico, puede ser totalmente sólido también. Y acá vemos como un patrón trabecular, ¿verdad? Y pseudoglandular. Pueden haber una mezcla de varios patrones acá. Acuérdense que cuando es tumor de testículo generalmente no encontramos solamente un patrón, generalmente encontramos mezclado, ¿verdad? Y acá podemos ver perfectamente la parte neoplásica con la parte no neoplásica, porque le empuja totalmente a la parte normal y lo atrofia, ¿verdad? Y la característica principal de este tumor es los cuerpos de Schiller-Duval, que se caracterizan por tener un centro vascular de vasos sanguíneos rodeados por células tumorales. Acá vemos que las células son totalmente tumorales, son irregulares, con nucleolos bastante grandes, agrandados, ¿verdad? Y se van hacia la periferia. Entonces, cuando vemos este eje central de vaso sanguíneo con las células neoplásicas hacia la periferia, sabemos que este es un cuerpo de Schiller-Duval, que es una característica del tumor del seno endodérmico. También podemos ver glóbulos hialinos, que acá se ven dos, que son muy chiquititos. A esto se le denomina glóbulos hialinos. Todos estos son características del seno endodérmico. Luego pasamos a lo que es esófago. Acá tenemos lo que es esófago de Barrett. Acá vemos que hay una endoscopía. Ya vemos que hay una coloración bastante irregular, no es la coloración normal del esófago, y que se caracteriza simplemente por el reemplazo metaplásico del epitelio esofágico por el epitelio escamoso
estratificada se cambia por el epitelio columnar, que contiene células caliciformes. Para decirle que hay esófago de Barrett, tenemos que ver esta metaplasia intestinal con células caliciformes, como vemos acá. Acá vemos a mayor aumento que el epitelio escamoso estratificado se va cambiando levemente por una metaplasia, un epitelio columnar, y que tienen estas células caliciformes. Entonces, cuando vemos la célula caliciforme dentro del esófago, ya decimos que es un esófago de Barrett. Bueno, luego tenemos lo que es el adenocarcinoma gástrico, es más rápido. Tenemos de dos tipos: el adenocarcinoma intestinal, el normal, ¿verdad? Y después lo que es el carcinoma difuso, ¿verdad? Acá vemos que este tipo de carcinoma, adenocarcinoma, hace como una úlcera, ¿verdad? Que en el fondo se ve hemorragia, necrosis, todo. Y vemos que tiene la característica de células glandulares totalmente displásicas, ¿verdad? Vemos que hay un adenocarcinoma que hace glándulas que infiltra totalmente, está totalmente infiltrativo, y vemos, como vimos, todas las características anteriores de la citología de las células totalmente malignas. Sin embargo, acá vemos lo que es una pared del estómago totalmente engrosada que agarra toda la pared y pierde su elasticidad y capacidad de distensión. Entonces decimos que en la macroscopía tiene una forma de bota de cuero, que en la microscopía esto como va a ser bien duro porque pierde su elasticidad, y en la microscopía vamos a ver llena de células en anillos de sello. Luego tenemos lo que es la apendicitis aguda. Vemos acá un apéndice que tiene totalmente perdió su coloración, tiene una coloración bien negruzca, con estas capas acá de celulitis, ¿verdad? Entonces acá lo que vemos es una infiltración totalmente de la pared de una inflamación aguda, ¿verdad? También vemos que hay lleno de neutrófilos que ocupa toda la pared. Acá vemos más neutrófilos, acá vemos mayor aumento que ocupa toda la pared. Y esto vamos a dividir de acuerdo a la cantidad si ocupa la mitad de la pared o ocupa toda la pared, vamos a decirle si es flemonosa o gangrenosa, ¿no? Luego ya pasamos a lo que es intestino, ¿verdad? Acá tenemos lo que es colitis ulcerativa. Tenemos que diferenciar lo que es la colitis ulcerativa del Crohn. Acá vemos que tiene un aspecto totalmente hemorrágico, casi todito como formas irregulares, hemorrágicas, ¿verdad? Acuérdense que la característica es que empieza del recto y se va continuamente en la forma proximal. Vemos que la apertura tiene una mucosa congestiva, adenomatosa y áreas petequiales. Acuérdense que sus úlceras son de base ancha. Acá vemos la microscopía que tiene una úlcera de base ancha y luego hacen como pseudopólipos, ¿verdad? Que tienen estas islas de mucosa en regeneración. También una característica de la colitis ulcerativa es los microabscesos dentro de las criptas. Y acá en la macroscopía es la característica de su úlcera, que hacen como que se unen las úlceras, ¿verdad? Y la parte acá en la enfermedad de Crohn, sin embargo, lo que hace es un engrosamiento de la pared. Acá podemos ver, acuérdense que la enfermedad de Crohn es totalmente transmural. Acá podemos ver el engrosamiento de la pared, ocupa toda la pared. Acá también podemos ver que está totalmente engrosada la pared, y estas tienen las lesiones en saltos, pero sus úlceras son astosas y tiene edema y fibrosis. Acá podemos ver también que hace como un estrechamiento de la luz, que hace su estrechamiento, y las lesiones son,
Las úlceras son serpentiginosas a cambio de lo que vimos recién en la colitis ulcerosa. Y acuérdense que también tenemos que ver que es transmural, como vemos acá, y la presencia de granuloma es más frecuente en la enfermedad de Crohn. Luego pasamos a lo que son los pólipos. Acá vemos lo que es un pólipo juvenil, que acá no vamos a ver malignidad, solamente vamos a ver glándulas dilatadas con mucinas, ¿verdad? Y vamos a ver que va por toda la lámina propia. Va a haber, acá vamos a ver como una úlcera en la parte de la mucosa, y vamos a ver restos inflamatorios, pero las glándulas solamente van a estar dilatadas. Es un pólipo juvenil que pueden ser bastante grandes, que se dan generalmente en niños. Luego están lo que es el pólipo de Seltzer, que como vemos también tiene una forma de coliflor en la macroscopía, bastante polipoide, y en la microscopía se caracteriza por una arquitectura glandular compleja, y lo que vamos a ver acá es la presencia de músculo liso, que se caracterizan en los pólipos de Seltzer. Acá en las prolongaciones, acá en los ejes fibrovasculares vamos a ver que tiene esto con una coloración especial. Vamos a ver que es con el tricrómico, vamos a ver por ejemplo que se tiñe de azul. Entonces vamos a ver que los pólipos tienen músculo liso. Luego ya tenemos lo que es el adenoma tubular. Acá vemos la macroscopía, que es pediculado. Acá vemos al corte, como se ve que es un pólipo bien pediculado. Y en la microscopía lo que vamos a ver es las glándulas que hacen tubos redondeados ovoides, que van a tener hipercelularidad, van a tener esa pseudoestratificación. Y acá sí que comparan con las células, con las glándulas normales. Vemos acá en las glándulas normales todos los núcleos también planos en la base. Sin embargo, acá ya vemos cómo en la tibia se ve mucho más oscuro. Entonces los adenomas siempre pueden ser, cuando vemos a oscuro, son adenomas, ¿verdad? Bien, acá entonces vemos mayor aumento, las células van perdiendo totalmente su citología, van perdiendo su polaridad y van yéndose hacia la luz. Entonces esto es un adenoma tubular. Sin embargo, acá también vemos un adenoma mucho más grande, totalmente en forma de coliflor, ¿verdad? De color amarronado, grisáceo. Y en la luz, en la microscopía vamos a ver que hace como dedo de guante. Entonces vamos a ver que tiene como estos dedos de guante, son bastantes tabique, su eje fibrovascular tenemos que distinguir acá, y alrededor del eje fibrovascular tenemos que ver la tipia citológica. Vemos cómo se ve una célula totalmente agrandada en comparación a la otra. Vemos que todas las células son totalmente atípicas, pero todavía están dentro de la membrana basal. Sin embargo, en el adenocarcinoma, acá ya vemos que acá vemos lo que es la pared del colon, y vemos cómo sale totalmente una masa exofítica irregular, de bordes irregulares, que tiene mucha hemorragia, tiene colores heterogéneos, blanquecino hemorrágico, y que tiene un aspecto friable. Acá vemos al corte en la parte superior, que esto le estrecha la luz y le estenosa acá a la luz. Y acá vemos cómo lo obstruye en la macroscopía. Y en la microscopía lo que vamos a ver es un adenocarcinoma glandular, que ya fuimos viendo en las otras imágenes, ¿verdad? Que infiltra totalmente y es en forma de glándulas. Acá vemos cómo infiltra en forma de glándula, y acuérdense que siempre todo lo que es atípico se ve mucho más oscuro, se ve mucho más azul, ¿verdad? Porque las células son totalmente hipercromáticas y de agrandamiento de distintos tamaños, ¿verdad? Pero que infiltra totalmente en todo lo que es el estroma. Pero todavía hace esas glándulas, esa formación de glándulas, pero con células totalmente atípicas. Y eso fue todo por hoy.
Eh, nos vemos la semana que viene.